Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos, analizamos y explicamos toda la actualidad, todos los conflictos sobre la mesa en estos momentos, mirando por supuesto a las elecciones presidenciales en Rusia con Putin arrasando el 87,28% de los votos, algunos países hablando de que las elecciones no han sido justas. Enseguida andamos en estas cuestiones, miramos también a la respuesta por parte de la Unión Europea y miramos a Emmanuel Macron. De nuevo sigue siendo protagonista el presidente francés. En las últimas semanas venía avisando sobre el posible envío de tropas a Ucrania, llevándose también un varapalo, con muchos aliados, muchos países occidentales que descartaban esta opción. Pues ojo, porque ahora ha vuelto a cambiar de opinión Emmanuel Macron y dice que en los Juegos Olímpicos de este verano va a plantear una opción, va a plantear un alto el fuego en el conflicto en Ucrania. Enseguida andamos en todo esto y miramos también, por supuesto, a las palabras de ayer del presidente ruso, de Vladimir Putin. No descartaba una tercera guerra mundial. Decía, eso sí, pues que nadie quería verse en esa situación, o que al menos eso él pensaba, al menos casi nadie, matizaba al propio Putin, y hablaba también, bueno, pues del conflicto con la OTAN y de que hay tropas de la OTAN que ya están luchando en Ucrania. Decía que los soldados rusos están oyendo a muchos soldados hablar en inglés, en francés, y que además decía, pues peor para ellos, porque además muchos de ellos están falleciendo en el campo de batalla. Enseguida miramos a todo esto y también a declaraciones hoy de Dmitry Peskov, acusado a Estados Unidos de estar de facto involucrado en el conflicto en Ucrania. Decía además que si esto sigue así, pues van a considerar directamente que están en una guerra con Estados Unidos, que es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Enseguida miramos a todo esto, enseguida lo analizamos de la mano de los mejores expertos, pero antes repasamos un poquito la actualidad. Empezamos mirando al presidente francés, Emmanuel Macron. Ha afirmado que va a pedir un alto el fuego durante los Juegos Olímpicos que se celebran en París este verano. Le preguntó en concreto una televisión ucraniana sobre esta cuestión, si habría alguna opción, si iba a hablar con Vladimir Putin, y decía que sí y que además le va a pedir un alto el fuego. Esto ocurre mientras el Comité Olímpico Internacional, que ha suspendido al Comité Olímpico Ruso, se ha reservado el derecho a tomar cualquier decisión futura sobre la participación de los deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de París. A día de hoy, aquellos deportistas que cumplen ciertas condiciones toman parte en los torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, pero solo en disciplinas individuales y sin sus símbolos nacionales, bajo la denominación de deportistas neutrales individuales. Enseguida miramos a Macron, miramos un poco a la respuesta de Europa. La inteligencia alemana hablaba este fin de semana de nuevo de posibles ataques por parte de Rusia, un posible ataque a la OTAN en 2026. Enseguida miramos a cómo está un poco el ambiente en Europa y miramos, por supuesto, a Vladimir Putin, que ha ganado de manera aplastante las elecciones, se lo contamos, el 87,29% de los votos, consolidando 6 años más su mandato, su poder en medio del conflicto en Ucrania. El exteniente coronel de la KGB, que llegó al poder por primera vez en 1999, ha dejado claro que este mensaje, que esta victoria, manda un mensaje muy claro a Occidente, el mensaje de que sus líderes deben contar con una Rusia envalentonada. La conclusión es que, bueno, que desde luego el conflicto está abierto y que además la población rusa está apoyando a su presidente, como decíamos, con un récord en torno al 88%, 87,29% de los votos. Advertía a Rusia, advertía a Putin, decía, Rusia va a seguir siendo fuerte y soberana. Escuchamos. Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России и надеюсь, что результаты голосования позволят нам все вместе с российским народом добиваться. Y ojo, porque esto no fue lo más destacado, ni mucho menos de su discurso. El presidente ruso ha advertido a Occidente este lunes de que un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, liderada por Estados Unidos, significaría que el planeta estaría a un paso de la Tercera Guerra Mundial. Eso sí, recalcó que nadie quería algo así. La guerra de Ucrania ha desencadenado la crisis más profunda entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Putin ha advertido a menudo sobre los peligros de una guerra nuclear, pero dice, eso sí, en varias ocasiones, que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza utilizar armas nucleares en Ucrania. El presidente francés, por su parte, hablaba en las últimas semanas del posible envío de tropas a Ucrania. Le contestaba de esta forma Vladimir Putin, no descartaba una tercera guerra mundial. Escuchamos. Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО возможно? И насколько вероятно? Спасибо. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны.
думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки, в том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой. Decía Putin, está claro para todos que esto estará a un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. Creo que casi nadie estará interesado en esto. Añadió, sin embargo, que personal militar de la OTAN ya estaba presente en Ucrania y que Rusia había aprendido que se hablaba inglés y francés en el campo de batalla. Terminamos mirando al secretario de prensa del Kremlin. Dmitry Peskov ha acusado este lunes a Estados Unidos de estar profundamente involucrado de facto en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En declaraciones a la prensa, en su rueda de prensa diaria, en su conferencia de prensa, ha indicado que podría interpretarse como que Estados Unidos está en guerra con Rusia. Los comentarios se produjeron después de que el propio Joe Biden el pasado viernes instara al Congreso de nuevo a apoyar a Ucrania, de nuevo a aprobar el proyecto de ley que asignaría ayuda adicional al país ucraniano y además describiera a su homólogo ruso, Vladimir Putin, como un matón. El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, acusó entonces a Washington de intentar enterrar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Moscú. Enseguida ahondamos en todas estas cuestiones, empezamos a repasar precisamente todos estos temas de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis, buenas tardes. Muy buenas. Tenemos también a Enrique Couto, analista político. ¿Qué tal? Enrique, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Placer. Y tenemos también a Adrián Celaya, presidente de CAI Group. ¿Qué tal? Adrián, buenas tardes. Hola, encantado de estar con vosotros y con mis dos compañeros. Igualmente, un placer teneros a los tres por aquí. Adrián, si te parece, empezamos contigo. Bueno, un fin de semana desde luego intenso, el que hemos vivido, intenso sobre todo en Rusia con estas elecciones y también por las declaraciones de algunos mandatarios europeos, sin duda. Lo decía el propio Zelensky, ¿no? El que está cogiendo la batuta, el liderazgo de alguna forma por parte de Europa, por parte de Occidente, está siendo Macron, que ha sorprendido en las últimas horas, aunque ya nos venimos acostumbrando con su cambio de opinión, ¿no? Hablaba de enviar tropas a Ucrania, decía que sí, luego que no, y ahora dice que en los Juegos Olímpicos de París va a proponer un alto el fuego a Putin. No sé cómo ves esto último. Difícil de entender, ¿no? Tanto cambio de parecer, de opinión por parte de Macron. Bueno, aunque no es del todo nuevo, en general, desde el punto de vista de la forma de actuar de los líderes europeos en todos estos movimientos con respecto a Ucrania, ¿no? Y desde hace aproximadamente un año ha habido un constante tanteo mediático, fundamentalmente, parece que dirigido fundamentalmente a la opinión pública de la propia Europa occidental, decir, bueno, vamos a dar un paso más dentro de esa escalada, vamos a enviar estos tanques, no los vamos a enviar, una constante rectificación. Al final siempre se ha dado el paso, de siempre esos pasos que se dudaba si se daban un día que sí, otro que no, al final siempre se han terminado dando. En las últimas semanas pues ha sido una dialéctica también constante sobre si tenemos o no tenemos tropas allí, y Scholz denunciando que efectivamente los ingleses y los británicos y los franceses están ellos mismos utilizando y disparando las armas desde Ucrania hacia Rusia, luego se le echan encima, luego aparecen las acusaciones con respecto a los militares alemanes. Es decir, es un constante tanteo en el cual es muy difícil saber exactamente cuál va a ser la postura definitiva. En el caso de Macron, pues bueno, nos podemos estar encontrando ante una rectificación meramente de imagen como consecuencia de que, bueno, ese tanteo no le ha resultado bien, ha tenido un rechazo o interno o internacional mayor de que él suponía, o ante un simple movimiento táctico y que nos encontramos dentro de una o dentro de 2 semanas con otro movimiento distinto. Aunque tampoco hay que descartar que todas estas declaraciones tan agresivas de las últimas semanas por parte de muchos líderes occidentales hayan tenido como objetivo, pues igual que esta invasión, estos intentos de invasión y estos ataques a territorio ruso, pues hayan tenido como objetivo incidir sobre las elecciones rusas, y ahora, una vez que esas elecciones ya se han producido, bueno, pues proceda un cambio de tono. Bueno, eso no lo vamos a saber con seguridad hasta dentro de 1 o 2 semanas, probablemente.
Bueno, de momento, Adrián, está claro que muchos no han interferido y si lo han hecho, pues ha sido para bien, ¿no? Para el propio Putin. Hablábamos de récord que ha tenido, ¿no? Con el 87,28% de los votos, pero Enrique, si te parece, seguimos poniendo el foco en Europa. En Emmanuel Macron, decía yo, de alguna forma ha sido el abanderado de Occidente, de Europa, subiendo mucho el tono, ¿no? Como bien estaba explicando también Adrián, pero parece pues que de alguna forma recula, ¿no? Matiza un poco sus palabras. Ahora quiere proponer un alto el fuego. No sé cómo podemos valorar esto. Por cierto, este mismo fin de semana en Francia hemos visto manifestaciones de franceses pues que ya no solo están hartos de Macron, sino que también están hartos de la OTAN, ¿eh? Había manifestaciones de franceses que quieren salirse de la OTAN y que no quieren para nada un conflicto con Rusia. No sé si también ha tenido algo que ver en estas palabras de Macron. Bueno, yo creo que la característica normal de los países libres es que toda la sociedad civil pueda manifestar sus diferentes sentires y sus diferentes emociones, ¿no? Las últimas encuestas en Francia dicen que Macron sigue teniendo un apoyo considerable y particularmente dentro de su electorado se defiende con una amplísima, una abrumadora mayoría que se continúe prestando asistencia militar a Ucrania, incluso que se incremente la asistencia militar a Ucrania, ¿no? Así que, bueno, las manifestaciones honestamente no creo que vayan mucho más allá, no creo que sean particularmente trascendentes, ¿no? Macron ha tenido, sobre todo a raíz de sus reformas económicas, muchísima oposición en las calles que luego no se han traducido nunca en las urnas. Respecto a las últimas declaraciones en torno a los Juegos Olímpicos, yo honestamente no veo ningún cambio relevante de posicionamiento. Macron en las últimas semanas ha estado trabajando por trasladar un mensaje al conjunto de Europa en torno a que es necesario incrementar el esfuerzo militar propio, es decir, financiar más la industria militar, incrementar los arsenales militares, volver a tener una capacidad de seguridad autónoma más allá de Estados Unidos que sea relevante por los riesgos que puedan existir de una futura confrontación con Rusia. Y asimismo también ha hecho un esfuerzo muy importante por trasladar la necesidad y ser muy claro en el hecho de que Europa no va a abandonar a Ucrania aquí a su suerte, ¿no? Yo no veo ningún cambio de posición. Lo que forma parte de lo que ha sido siempre la posición de París, una posición muy pragmática. Hay que recordar que Macron fue el interlocutor entre Occidente y Rusia antes y durante los primeros meses de la invasión en Ucrania, prácticamente hasta septiembre del 2022. Ha sido la persona que más ha negociado con Vladimir Putin, ha tenido un contacto razonablemente directo con las autoridades rusas e incluso durante muchísimos años Macron y Putin han tenido un entendimiento razonable. Con lo cual, aquí simplemente lo que está manifestando es, una vez más, la posición de creemos que hay que negociar, creemos que hay que acabar con la guerra, pero evidentemente eso no va a pasar por abandonar a Ucrania a su suerte, ni muchísimo menos, ¿no? Si Rusia no se aviene a un alto el fuego, es decir, si no para unilateralmente su constante intento de agresión a las líneas de defensa ucranianas, probablemente no pueda participar en los Juegos Olímpicos de París, y eso es lo que está trasladando Macron, ¿no? Yo creo que en las últimas semanas Macron ha tenido, a la hora de elevar el tono, ha tenido un importante éxito que creo que conviene destacar, ¿no? Ha habido muchas dudas sobre el compromiso europeo de asistencia militar a Ucrania, sobre la posible erosión del apoyo a Ucrania, y lo que ha conseguido Macron elevando el tono es que a Kiev le lleguen muy buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la reciente cumbre a tres bandas, ¿no? Entre Tusk, Scholz y Macron, Varsovia, Berlín y París, donde se han acordado prestar, es decir, hacer un esfuerzo ingente por suministrar equipos militares y financiación a Ucrania, ¿no? Esto incluso se ha hablado, parece que se ha aprobado, se llegó a un acuerdo para comprar equipo militar extranjero, ¿no? Con todo lo que ello tiene que ver. Se ha apoyado el plan de Caja Kallas, de financiar, que la Unión Europea financie la adquisición de equipos militares del conjunto de países de la Unión Europea. Se ha acordado también comprar equipos en el extranjero, se ha apoyado el plan checo para la adquisición de hasta 800.000 obuses de artillería, pero es que es más, ¿no? En el acuerdo de Varsovia, París y Berlín lo que ha quedado claro es que van a comprar equipos militares en el extranjero. Por ejemplo, creo que hay un actor muy claro que es Corea del Sur, donde probablemente se compre equipo que acabe localizado entre las filas ucranianas, ¿no? Creo que es una gran noticia para aquí y por tanto yo aquí no veo un cambio de opinión. Es decir, lo que ha hecho Macron durante todo este tiempo es fijar las líneas rojas y ahí ha sido muy claro. Vamos a hacer todo lo posible porque Rusia pierda esta guerra, porque Rusia tenga que abandonar Ucrania y porque se respete el derecho internacional. Y en ese aspecto creo que la llamada a un alto el fuego durante los Juegos Olímpicos de París simplemente supone un gesto de buena voluntad en un marco en el que se le está dejando muy claro a Moscú que Europa no va a abandonar a su suerte aquí.
Bueno, pues desde luego el mensaje de Macron ha sido claro, ha sido contundente, aunque también ha variado, ¿eh? Porque primero decía que no lo descartaba, luego que sí, luego que no. Bueno, un poco pues en la línea, ¿no? Como decía Adrián, de lo que suelen hacer los líderes europeos. José Luis, quiero No, yo preguntarte... honestamente en este caso, perdona Sergio, no quiero interrumpirte, pero yo en este caso no creo que Macron haya variado en nada su discurso. Creo que los medios de comunicación han hecho titulares muy llamativos, pero desde el primer momento él dejó muy claro que podría ser una hipótesis a futuro, que hablaba sobre todo de especialistas. Hay una declaración del ministro de Exteriores francés en el Parlamento donde lo explica con todo detalle a qué se está refiriendo, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Bueno, pues ahí dejamos lo que ha dicho Macron, que como ahora bien estábamos comentando, hablaba de un alto el fuego en los Juegos Olímpicos de París. Lo que es evidente, ¿no?, es que el tono bélico desde luego ha aumentado. También es evidente que ha coincidido con las elecciones rusas. José Luis, quiero preguntarte por tu opinión también acerca de todo este tema, la posibilidad de un alto el fuego y también las palabras de Macron, que pues ha sido un poco el líder de Occidente en estas últimas semanas, ¿no? Sobre todo, como bien estaba diciendo Enrique, también ha ayudado de alguna forma, valga la redundancia, que llegue más ayuda a Ucrania, ¿no? Por lo menos parece que hay más compromiso por parte de algunos países europeos, no Alemania, que Olaf Scholz sigue en sus 13, no quiere enviar los misiles Taurus y tampoco quiere enviar tropas a Ucrania, ni de broma, vamos, está siendo tajante en este aspecto. No, totalmente. Así que Francia en este aspecto pues le toca llevar ese liderazgo europeo, es la única potencia nuclear dentro de la propia Unión Europea después de la salida de Gran Bretaña. Tradicionalmente siempre ha tenido un puente de diálogo con Rusia, ya por causas históricas ya desde el pasado, por tanto, bueno, es normal que explote un poco esa relación de amistad histórica que entre rusos y franceses pues siempre han tenido, para intentar, bueno, pues por lo menos ver un poco cuáles son las posturas, la sensibilidad un poco en ese ámbito. También está aprovechando esa situación un poco de liderazgo político y militar para poder encauzar, bueno, uno de los grandes objetivos de la Unión Europea, que es el intento de volver a tejer pues una red de industria de armamento que abarca la Unión Europea y ser más autónoma, en la cual claramente la industria armamentística francesa sería una de las más beneficiadas en ese adelanto, porque bueno, Francia nunca ha abandonado ese desarrollo de la industria armamentística francesa y desde luego es uno de los principales puntales un poco de su economía. También necesita, debido al abandono pues, de Burkina Faso, de Mali o de Níger, un poco de esa relación que tenía con Francia y por lo tanto la pérdida un poco de Francia en el ámbito del África Occidental, bueno, pues sustituir un poco esa pérdida de importancia como potencia que tenían en África, bueno, pues por un aumento un poco de ese liderazgo, de ese protagonismo en el ámbito europeo. Ahora vienen también las encuestas, aunque bueno, con una posición de fuerza, pero ya incluso algunas encuestas, algunas agencias, pues estaban dando un poco esa merma, un poco de ciertos apoyos y que incluso si hubiera elecciones legislativas el incremento un poco de la fuerza que tendría Marine Le Pen. Por lo tanto, bueno, pues Macron necesita por todos los medios, bueno, pues acrecentar un poco su liderazgo ante unas elecciones europeas que si sigue siendo la primera potencia política no pasa nada, pero si queda como una segunda potencia política, bueno, empezaría a crear ligeros problemas. También tiene que, bueno, pues favorecer en todo lo posible, bueno, pues a un presidente ucraniano con el cual comparte militancia en la Internacional Liberal. Se puede hablar incluso de los ataques de los hermanos Klitschko que están relacionados con el Partido Popular Europeo, ya que las elecciones europeas van condicionando, van creando también una serie de protagonismos que obligan a Macron como principal caballo de carreras en estas elecciones europeas, bueno, a visualizar la presencia de los países liberales en ese ámbito. Y luego también a nivel económico la propia Francia. Los Juegos Olímpicos son una gran oportunidad de proyectar la nueva imagen del país para inversiones, para potenciar la economía en todos estos ámbitos. Los niveles de inseguridad, las proyecciones que se dan de la problemática de los últimos años de Francia están viéndose en cifras que, bueno, pues que el mundo de turistas o de personas que les encantaría visitar
gobernar Francia va decayendo y el principal problema suele ser el de la inseguridad. El que pueda por lo menos aunar con una noticia de que bueno, se va a haber un contexto internacional como de paz, se va a suspender temporalmente esa conflictividad. Francia no se va a convertir en la gran diana, en la gran proyección de momentos violentos por ser los Juegos Olímpicos con toda la red de todas las cadenas de comunicación allí. Bueno, pues puede ayudar a favorecer que la gente pueda ir a unos Juegos Olímpicos y no huya por circunstancias de inestabilidad interna aunadas con la inestabilidad externa, bueno, pues de posibles atentados que puedan desarrollarse. No cabe duda que Macron no es de Gaulle, pero sí que está obligado como presidente de la República Francesa a proyectar esa imagen de liderazgo de Francia, cada vez más necesario por su propia formación política para unas elecciones que vienen en menos de 3 meses. José Luis, pues hablando de elecciones, mientras Macron intenta reforzar su liderazgo, en Rusia está clarísimo quién es el que manda, Adrián, y quiero preguntarte por ello, por estas elecciones presidenciales en Rusia, por la respuesta por parte de Occidente, bueno, la Unión Europea, Estados Unidos, muchos diciendo que no reconocen las elecciones en las zonas ocupadas. Ha habido mensajes antes, durante y después de las elecciones, pero bueno, de momento lo que está claro es que Vladimir Putin ha arrasado. No sé cómo valoras estas elecciones y también cómo pueden cambiar el contexto del conflicto en Ucrania, porque igual es un buen momento para rebajar el tono, teniendo en cuenta, como bien decía José Luis, las elecciones europeas, luego también las elecciones en Estados Unidos. Parece que más allá del conflicto en Ucrania, todas estas elecciones, el terreno político, pues tiene muchísimo que ver en este conflicto, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque, claro, tal como se están desarrollando las cosas, más quizás a priori que a posteriori, ¿no? Bueno, vamos a ver, efectivamente, desde Occidente se les venía a decir que era, digamos, cosa sabida que iba a ganar Vladimir Putin, todas las encuestas lo predecían, pero claro, también era cosa sabida que la crítica iba a ser estructural y radical por todos los grandes medios de comunicación occidentales, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores que explican todo esto, ¿no? Porque claro, los datos concretos yo entiendo clarísimamente que no son suficientes para cuestionar la validez de estas elecciones. Sin embargo, hay un contexto que facilita este tipo de movimientos o este tipo de posicionamientos por parte de Occidente, además de que, por supuesto, estamos ante un choque civilizatorio en el que todo vale, ¿no? Entonces, demonizar al enemigo es el presupuesto fundamental a partir del cual me siento capaz de realizar todo lo demás, incluso poner en marcha una guerra mundial, como algunos están pensando, ¿no? Bueno, pero dentro de ese proceso de demonización hay factores, por ejemplo, interesantes, como algo ya hemos comentado antes, ¿no? Todos estos esfuerzos de la OTAN y de Ucrania por desestabilizar el contexto de las elecciones, incluso con ataques terrestres, ataques a territorio ruso, etcétera, pues demuestran que efectivamente la OTAN y Ucrania, desde luego, independientemente de cómo estén funcionando en realidad, la OTAN y Ucrania sí creen en la democracia rusa. Evidentemente, creen que incidir en la opinión pública rusa es fundamental y eso lo han demostrado por todas partes, ¿no? Hay un factor que a nosotros nos llama mucho la atención y son esos porcentajes muy altos de victoria que han sido más altos ahora que en elecciones anteriores, ¿no? Por parte de Vladimir Putin ahora, por parte de su partido en elecciones anteriores. Pero son porcentajes, por ejemplo, que también han resultado llamativos en algunos países del este últimamente. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que el contexto sociológico y sociopolítico es radicalmente distinto y que en Occidente estamos acostumbrados a una división estructural entre izquierda y derecha normalmente, que tenía unas bases socioeconómicas muy claras hace unas generaciones, pero que ahora es artificial. Esas bases socioeconómicas han desaparecido, pero permanece la división. Entonces, en la medida en que tú tienes a la sociedad dividida entre izquierda y derecha, que haya mayorías de ese tipo, del 50, del 60, del 70, es imposible. Pero es imposible por eso. Pero eso en los países del este no sucedía. En algunos empieza a suceder cada vez más, pero no hay una sociedad dividida al 50% de esa forma, y eso es lo que hace posible esas mayorías estructurales tan claras, ¿no? De hecho, sí hay
La división real seguramente sociopolítica es mayor de la que ha aparecido en estas elecciones, que están muy personalizadas, están muy relacionadas con características personales de personas concretas, ¿no? La división real seguramente se plasma mucho mejor en las elecciones parlamentarias, en las que pues, en Rusia Unida el partido de Putin puede tener un 40, un 50%, el Partido Comunista un 20, un 25%, el Partido Nacionalista, digamos, un 15%, Rusia justa un 5, un 10%, por ahí, ¿no? Yo creo que esos porcentajes se acercan más a lo que es realmente la sociedad rusa. Lo que pasa es que estamos en una situación, en concreto en este momento, de tanta polarización internacional en que, lógicamente, podían pasar dos cosas, o que la sociedad rusa se derrumbara o que, al contrario, se aglutinara alrededor del líder, ¿no? En esa contienda frontal con Occidente. Y esto es, pues, claramente, aparentemente, lo que está sucediendo. ¿Cómo has visto tú estas elecciones? Estamos hablando de resultados, ¿no?, apabullantes. Cierto que en Europa, en Occidente, no estamos acostumbrados a eso, ni mucho menos, pero igual tampoco estamos para dar lecciones a nadie, ¿no?, sobre democracia o sobre unas elecciones justas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, las de Biden y Trump, desde luego levantaron mucha polvareda y ya veremos qué sucede también este año. No sé cómo has visto, cómo has vivido estas elecciones. Bueno, yo creo que en Occidente, Sergio, perdona que te diga, creo que estamos muy acostumbrados. Podemos estar acostumbrados a la polarización, pero creo que en general las elecciones son justas. En 2020 lo que ocurrió fueron muchísimas denuncias de supuestas irregularidades que la justicia tumbó. Es decir, al final parece que las elecciones norteamericanas de 2020 fueron perfectamente limpias porque así lo han decretado la justicia, incluso el Tribunal Supremo con una amplísima mayoría conservadora, ¿no? En el caso de las elecciones rusas, bueno, yo creo que unas elecciones que se producen apenas unas semanas después de haber del fallecimiento en prisión en un gulag en el Ártico de una de las grandes figuras de la oposición, en un sistema en el que a la mayor líder de la oposición no se le ha permitido presentarse por cuestiones técnicas, se le ha excluido del proceso electoral, y en un país donde llevan prácticamente décadas del régimen de Putin, donde se ha expulsado a prácticamente cualquier grupo disidente, e incluso muchas veces acabando con su vida, hombre, calificar el resultado apabullante no lo sé. Kim Jong-un también gana las elecciones y, desde luego, si tiene un referente Vladimir Putin, puede ser presidente Lukashenko en Bielorrusia, que lleva años y años y décadas ganando las elecciones con más del 90% de intención de voto, ¿no? Parece que todavía a Vladimir Putin le falta por aprender para llegar a los niveles de Lukashenko en Bielorrusia. Respecto a las sociedades del este de Europa, bueno, yo no sé qué sociedades estamos hablando. Si hablamos como sociedades del este de Europa, los países bálticos, si hablamos, por ejemplo, de Ucrania, si hablamos, por ejemplo, de Hungría, si hablamos de Polonia, hay los países donde, incluso de Georgia, de Georgia, perdón, en los países en los que hay un sistema democrático, mejor o peor, más limpio o menos limpio, donde hay un sistema democrático operativo, los parlamentos suelen estar bastante fragmentados. En el caso de Rusia, evidentemente, ni en las presidenciales ni en las parlamentarias va a haber esa fragmentación, básicamente porque no hay oposición. Es decir, en un país donde no se puede criticar la guerra a Ucrania, porque si criticas la guerra a Ucrania puedes enfrentarte a una detención o una condena de cárcel durante bastante tiempo, pues donde la oposición es asesinada y donde Navalny acaba de ser asesinado con un aviso a navegantes, pues ¿qué quieres que te diga? Mucha confianza no me inspira. Yo no me esperaba otro resultado. ¿Pero alguien de verdad se espera otro resultado? Yo, honestamente, creo que esto no iba a sorprender absolutamente a nadie. Unas elecciones van más allá de los votos. La democracia va más allá de los votos. La democracia exige seguridad jurídica, exige libertad de expresión, exige una sociedad civil fuerte, exige poder criticar al poder gobernante, exige poder censurar y criticar las acciones de ese poder. Y eso en Rusia no está permitido. Por tanto, ¿qué queréis que os diga? No tengo mucha más valoración que hacer estas elecciones, más allá de decir que, bueno, pues que le falta un poquito todavía a Putin para llegar a los niveles de Lukashenko. Le tendrá que dar un par de clases. José Luis, quiero saber cómo has visto, cómo has vivido tú estas elecciones, más allá de esta comparativa con Lukashenko. Bueno, lo que queda claro es que, desde luego, la situación de guerra también favorece en unas elecciones presidenciales un poco ese arropamiento. Se carece, y eso ayuda, desde luego, de una gran manera, a esa ausencia de figuras también en la oposición. O sea, han desaparecido algunas figuras por razones técnicas. Yo, en este caso, no consideraría
a Navalny. Navalny sí que se hizo una figura conocida de oposición, pero por su lucha contra la corrupción, pero a nivel de figura política procedía de un segmento pues muy extremista, muy radical, que no creo yo que desde luego le diese unos apoyos sociales en la sociedad rusa pues, muy grandes por ese posicionamiento, ¿no? O sea que sus simpatías pues son muy distintas. Otra particularidad es, bueno, pues como también por los medios de comunicación van arropando, pues no sé, pues por ejemplo, pues a su exmujer y le están dando ahora una relación que ha sido muy criticada por la propia madre de Navalny, que dice, oiga, usted señora abandonó a mi marido hace 2 años, déjele ya en paz, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estaríamos en otro tipo de motivos de creación de liderazgos políticos. Lo que no cabe duda en ese ámbito es que, bueno, pues estamos en unas situaciones muy especiales, ¿no? En una dimensión como Rusia es muy difícil la organización de partidos alternativos con una estructura, con una organización fuera de lo que puede ser ese protagonismo, ese magma localista de Moscú o de San Petersburgo, donde sí se desarrollan esas pluralidades, pero el que pueda un movimiento político fuera un poco del poder con absoluta independencia desarrollarse por toda la inmensidad de la Federación Rusa y poder disponer de un apoyo social equivalente que pueda, pues es muy difícil en ese ámbito, ¿no? O sea, que tiene que estar entroncando con elementos, con medios de comunicación que en el momento actual de la guerra de Ucrania es casi absolutamente muy difícil por los condicionamientos que la guerra obliga de restricción de todo tipo de libertades, de discursos, etcétera, ¿no? Y en unas elecciones presidenciales donde lo que se vota es a la figura, claramente Putin ha podido aprovechar y presentarse como, bueno, pues es la opción que hay de soberanía, de nacionalismo, etcétera. Los demás, como hemos visto, en muchos casos, gran parte de los candidatos eran meramente desconocidos, o sea, no había unas personas que pudieras arrastrar de otro tipo de ámbitos que pudieran tener, bueno, pues un poco esa traducción, ¿no? Y que hubieran podido cosechar unos diversos resultados, ¿no? O sea que tenemos ahí, bueno, pues un sinfín de consecuencias, de circunstancias que claramente han favorecido unos resultados que desde luego no estamos plenamente acostumbrados. Otra cuestión es, en unas elecciones generales sí varían, pero la restricción de libertades que se produce en una situación de guerra, el control exhaustivo un poco de ese ámbito y las dificultades para desarrollar fuerzas políticas en lo que es una geografía como la rusa, pues no plantean que puedan socavar pues la hegemonía del partido del gobierno y más pues cómo se está pues vendiendo también pues la actitud un poco del ejecutivo y los triunfos que bueno, pues se utiliza a través de los medios de comunicación. Pues Putin no es ninguna persona atrasada, estamos hablando bueno pues de una persona que ha sido entrenada, formada por su pasado y que sabe conectar con las masas y por tanto en ese aspecto ponérselas a su favor, ¿no? Hablando sobre estas elecciones en Rusia, de momento no podemos hablar de elecciones en Ucrania. Tampoco hay mucha oposición porque el propio Zaluzhny, como sabéis, que de alguna forma se estaba postulando, ahora mismo está en Reino Unido, así que bueno, también es para hablar largo y tendido de lo que sucede en Ucrania, pero nosotros vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida miramos al discurso de Vladimir Putin. Ayer no descartaba una tercera guerra mundial. Una pausa y enseguida se lo contamos. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades. Broker online
desde 2001. Ya estamos de vuelta en Todo Geopolítica, seguimos mirando, seguimos analizando la actualidad. Sin duda, en las últimas horas viene marcada por el presidente ruso, por Vladimir Putin. Como decíamos, después de arrasar en las elecciones, ayer mandaba una advertencia a Occidente. Como decíamos, hablaba precisamente de las declaraciones de Emmanuel Macron en las que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Como venía diciendo ya en las últimas semanas, el presidente ruso advirtió de que esto podría provocar una escalada y una tercera guerra mundial. Eso sí, matizaba que nadie quiere eso, ni mucho menos, y además también decía que hasta el momento no se le ha pasado por la cabeza lanzar armas nucleares a Ucrania. Escuchamos a Vladimir Putin, que advertía de esta forma a Occidente. Полномасштабный конфликт между Россией и НАТО возможно? И насколько вероятно? Спасибо. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Что касается позиции президента Франции, то там уже есть какие-то поправки, в том смысле, что этот контингент будет выполнять второстепенные функции, должен будет заниматься подготовкой военных кадров на Украине, разъяснением, как пользоваться западной техникой. Bueno, pues estas eran las declaraciones del presidente ruso. Como ven, no descartaba esta opción. Decía que a día de hoy, que en el día de hoy, en el mundo moderno, pues que no se puede decir que no a nada, pero sí que decía, matizaba, casi nadie, creo que a casi nadie le interesa esto. Adrián, empiezo contigo. Quiero saber cómo podemos calificar, cómo podemos valorar estas palabras del presidente ruso Vladimir Putin. No es una amenaza, ni mucho menos. Sé que muchos medios están diciendo, no, Putin amenaza a Occidente con una tercera guerra mundial. No, no van por ahí los tiros, pero sí que es un mensaje pues, que de alguna forma refleja la gravedad del momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, vamos a ver, relacionándolo con la pregunta anterior, sí creo que hay un aspecto que antes no he mencionado que puede ser a tener en cuenta de estas elecciones, que es, al menos desde el punto de vista de los números, ha habido una caída y aparentemente importantísima tanto del Partido Comunista como del Partido Nacionalista, ¿no? Los dos son más radicales que Putin en el ámbito de la política internacional. No creo que tenga demasiada trascendencia porque probablemente en las siguientes parlamentarias hay que pensar que recuperarán más o menos su peso. Pero bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Esto asienta, digamos, estos resultados asientan las políticas de Putin en cualquier sentido. Tanto porque no nos olvidemos que hay un porcentaje importante de la población y de la élite rusa que ya no ya ahora, sino desde el año 2014-2015, de alguna forma ha venido pidiendo políticas más radicales, más duras por parte de Rusia frente a Occidente, ¿no? Bien, estas palabras en concreto, bueno, como vosotros habéis dicho, bueno, en principio no es que de pronto haya lanzado una amenaza o directa o indirecta sobre el riesgo de energía nuclear, de guerra nuclear. Lo que ha hecho es responder a las declaraciones de Macron en el sentido de poner sobre la mesa algo que no ha dicho él solo, que han dicho muchos líderes europeos, comentaristas, etcétera, de que efectivamente esa intervención directa, una intervención que ya existe y además han reconocido expresamente incluso por el mismo Scholz o por el gobierno de Polonia, pero una intervención ya abierta de tropas regulares de la OTAN en Ucrania, pues evidentemente esto implica un riesgo evidente de guerra abierta entre la OTAN y Rusia y todos sabemos lo que eso supone. Como tú mismo has dicho, no ha dicho que nadie quiere una guerra mundial, ha dicho casi nadie.
ha dicho casi nadie, porque efectivamente sabemos que hay sectores que están en Occidente, sobre todo pues eso, en el entorno, vamos a decir, financiero corporativo, Wall Street y la City, que son en definitiva los que controlan Europa y Estados Unidos, que están en una situación desesperada ante ese contexto de que todo esto les está abriendo el camino ante un mundo multipolar, ante la pérdida de ese control del mundo tan casi absoluto que han tenido desde los años 90, y hay un sector que está dispuesto a todo. Y yo creo que ese comentario de esa precisión de que casi nadie quiere una guerra mundial probablemente va en esa dirección, y es algo yo creo que correcto y que debemos tener en cuenta por lo que puede pasar en los próximos meses o años, claro. Es importante este matiz que estabas comentando, Adrián, y quiero preguntarte precisamente por ello, Enrique, ¿a quién se podía referir Putin con a casi nadie le interesa una tercera guerra mundial? ¿A quién le puede interesar una tercera guerra mundial? Que además, en el caso de que fuese una guerra nuclear, es evidente que sería la última para todos, ¿no? Bueno, yo creo que a nadie le interesa una guerra nuclear, y de hecho es algún escenario que no está sobre la mesa y ni siquiera hay probabilidad de que eso ocurra, honestamente. Es decir, Vladimir Putin es una persona que lleva jugando sus cartas desde que llegó al poder allá por principios de siglo. Es decir, esto no nos pilla de nuevas. Es evidente que ha ido un poco introduciendo cada vez una retórica más agresiva y cada vez más beligerante y más amenazante, pero no es algo nuevo. Vladimir Putin ya amenazó con una guerra nuclear si Occidente suministraba armas a Ucrania, y al final, pues evidentemente, nada de eso ha ocurrido. La única persona que está con una vocación plena de guerra es Vladimir Putin. Es decir, tenemos que recordar que no solo es él el que se niega a poner fin a la cruel invasión de Ucrania, sino que él mismo ha puesto a Rusia en vías de una militarización masiva. O sea, en este momento, en este preciso momento, más de un tercio de todo el gasto público en Rusia está destinado a la infraestructura militar. Más de un tercio de todo el gasto público. Es decir, en Rusia no se habla de desarrollo, en Rusia el gobierno ruso no tiene en mente el bienestar social, el gobierno ruso básicamente habla de armas y habla de militarización, pero a corto y a largo plazo. En estos momentos se está reestructurando todas las Fuerzas Armadas rusas y, por ejemplo, de aquí al 2026 se está ampliando las Fuerzas Armadas regulares en 400.000 hombres, ¿no? Así como, por ejemplo, la creación de 2 nuevos distritos militares, el distrito de Leningrado y el distrito de Moscú, o mejor dicho, la recreación de estos distritos que habían sido abolidos hace unos años para tratar de generar un mayor volumen de fuerza en las fronteras de la OTAN, ¿no? Esta es la realidad. La única persona que está obsesionada con la guerra es Vladimir Putin. Y precisamente por eso Macron ha hecho lo que ha hecho. Hay un riesgo real de que Putin quiera aprovechar esa ventaja que tiene de guerra convencional, es decir, de no tener nada que perder, de poder arriesgar a otros 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 soldados rusos, porque ¿qué más da? Al final es carne barata, ¿no? Es chicos jóvenes que para Putin no le importan nada, porque para él su poder, su peso en la historia, su papel en la historia y la madre Rusia está por encima de todo, entonces ¿qué más da las bajas? Los puede arriesgar precisamente generando un ataque convencional, ¿no? Y eso es lo que Macron está tratando de impedir. Esto no va de una guerra nuclear, esto va del riesgo real de que en los próximos años haya una guerra convencional precisamente en territorio OTAN entre Rusia y los países OTAN si estos no se preparan decididamente, ¿no? Y esto es lo que nos están alertando pues los servicios de inteligencia de Alemania, esto es lo que nos alertan los servicios de inteligencia de Estonia, esto es lo que nos alerta el gobierno de Letonia, el gobierno de Lituania, el gobierno de Polonia, el gobierno de Noruega, el gobierno de Dinamarca, el gobierno de Suecia y el gobierno de Finlandia. Esto no va del riesgo de guerra nuclear. Una guerra nuclear nadie la quiere en este momento, no está sobre la mesa, nadie va a estar dispuesto a querer apretar el botón, pero desde luego, evidentemente, lo que no vamos a hacer o lo que no debe hacer Occidente es, bajar los brazos ante la bravuconería de un tirano que está en pie de guerra, ¿no? Que es Vladimir Putin. Bueno, José Luis, quiero saber cómo ves tú este conflicto, el tono bélico, ¿no? Que decimos que viene aumentando en las últimas semanas, y en este caso el mensaje también por Vladimir Putin, en el que de alguna forma dejaba la puerta abierta, ¿no? Decía, pues que a día de hoy, que en el mundo moderno, pues que no se sabe, pero que a casi nadie le interesa, ¿no? Como preguntaba antes tanto Adrián como Enrique, quizás es lo más importante, ¿no?, de su mensaje, este matiz que ha introducido, no sé muy bien hacia qué. Hombre, vivimos una escalada armamentística cada vez mayor.
Claramente, si Ucrania quiere seguir ese impasse un poco de la guerra y no salir como un país ampliamente derrotado, que se rompan los frentes y tener unas mayores pérdidas territoriales, por ahora únicamente lo está haciendo gracias a la ayuda de Occidente y de los arsenales que le está planteando. Cada vez el armamento que necesita es un armamento mucho más moderno, más tecnológico, como esa petición que estaba desarrollando sobre los cohetes Taurus, lo cual significa que es un armamento puramente occidental, de última tecnología, y que no tiene personal para ello, lo cual implica claramente por la introducción, bueno, pues de veteranos de los ejércitos europeos que hayan dejado de estar en forma en ellos y que tengan que estar instruyendo a ese personal ucraniano, que de luego con los cursos de meses que están recibiendo en Europa Occidental no es necesario. Vamos, es que es imposible que puedan entrenarse en ello. Estamos entrenando tropas principalmente infantería de marina o de infantería para que puedan tener, bueno, pues esos visos de profesionalidad en el frente, y claramente pues los instructores extranjeros como contratistas privados son los que están tomando cada vez más ese valor, ¿no? O sea, estamos entrando en esas gamas grises en las cuales cada vez el número de extranjeros que fallecen como mercenarios pues va aumentando el número por las dos partes, ¿no? O sea, que podemos decir que la carne de cañón se está aproximando, pero también hay un personal necesario, cualitativo, que los ucranianos no tienen y que van entrando, y es lo que claramente pues los rusos están planteando, bueno, qué es lo que sucede aquí para paralizar. Entonces, si se para un poco este ámbito, pues claramente los ucranianos están ya meramente derrotados, y es lo que alza principalmente a los países fronterizos como Polonia, los países bálticos, bueno, pues ese miedo que tienen muy acrecentado por sus nacionalismos, ¿no? También el número de voluntarios que han aportado al bando ucraniano pues es muy importante en ese ámbito, ¿no? Pero aquí tenemos que señalar esas cosas. El Código Penal británico prohíbe, por ejemplo, el que los súbditos británicos puedan servir en otro ejército, más cuando están en periodo de conflicto. Bueno, por ahora parece que varios centenares de británicos, a través de compañías de seguridad, han estado formando parte del ejército ucraniano sin ningún tipo de problema, ¿no? Todos con amplios historiales que, cuando pues han fallecido en combate, han ido apareciendo en la prensa británica. O sea, no es ningún secreto un poco en ello, ¿no? Entonces ahí estamos entrando en cuestiones no iguales, pero sí similares a los puntos calientes un poco de lo de la Guerra Fría. Si la OTAN no está en la guerra, pero está entrando en ciertos ámbitos porque los ucranianos no tienen más remedio que recibir ese apoyo, y únicamente lo pueden recibir directamente de instructores de la OTAN, un poco de esa manera, pues como Estados Unidos se fue enfrascando en la guerra de Vietnam, hombre, pues los rusos pueden tomar igual otro tipo de alternativas. No creo yo, como bien ha dicho antes pues Enrique, una guerra nuclear que afectaría a toda la dimensión, y siempre es la gran amenaza porque estamos hablando de potencias nucleares, pero sí se ve que podrían desarrollarse otro tipo de actividades. Tengamos en cuenta que todo lo que es el mundo del terrorismo, incluso el mundo guerrillero, pues con la caída del muro casi a los 2-3 años se apagó, curiosamente, ¿no? Porque bueno, pues ya habían perdido todo su apoyo financiero, armamentístico, de todo tipo. O sea, las guerras frías localizadas en un punto pueden activar otros puntos calientes que puedan obligar a los países, bueno, pues a sentarse a la mesa para querer llegar un poco a esa cuestión pacífica. O sea, las líneas rojas, por desgracia, hay mucha imaginación para abrir ese abanico a futuros conflictos sin llegar a lo que todo el mundo pues estamos un poco con ese miedo, ¿no? O sea, no es volver a poner el planeta de los simios para que todo el mundo nos fijemos ya claramente de lo que sería capaz una guerra nuclear que cambiaría la faz de la historia de la humanidad, ¿no? Antes de terminar, hablando de líneas rojas, una de las líneas rojas de Vladimir Putin sin duda era el envío de tropas a Ucrania. Otro de los mensajes pues, que llamaban la atención en su discurso el de ayer es que hay soldados rusos que están escuchando en el campo de batalla a soldados hablando en inglés, en francés, y además decía
bueno, pues que Estados Unidos de alguna forma ya está involucrado en este conflicto. Ya hablaba el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, acusando a Estados Unidos de estar de facto involucrado en el conflicto en Ucrania, precisamente después de que Biden el pasado viernes dijera que Putin era un matón. Estamos hablando de líneas rojas, de escaladas. Adrián, parece pues que también el cruce de declaraciones, sobre todo de Biden a Putin, en este caso, recordando también los insultos que profirió hace apenas unas semanas, también está escalando de cara a las elecciones en Estados Unidos. Sí, vamos a ver, hay un factor, puesto que hemos empezado a hablar de Guerra Fría, hay un factor importantísimo durante los últimos meses, fundamentalmente, ¿no? Y es que durante la Guerra Fría no sucedió lo que ha estado sucediendo aquí, que son ataques directos contra territorio ruso y contra soldados rusos y contra equipo militar ruso desde países de la OTAN. No diciéndolo expresamente, pero todo el mundo sabe que sí, y ahora se está empezando a decir, hasta lo decía el propio Scholz, ¿no? Es equipo, son países de la OTAN, como al menos Gran Bretaña y Francia, que desde el territorio ucraniano están disparando contra el territorio ruso. Cada uno de esos actos es razón de guerra, es un casus belli. ¿Por qué no ha respondido Rusia de forma directa? Dialécticamente ahora lo está diciendo, ha esperado meses simplemente para decirlo, y bueno, pues precisamente porque son provocaciones de guerra, pues el que recibe la provocación es el que elige cuándo y cómo responde. Eso quiere decir, bueno, supongo que Rusia está apuntando, tiene ya razones más que sobradas para responder de forma directa, pero tampoco a lo mejor le interesa responder como quiere el que está provocando esas actuaciones, ¿no? Vamos a ver esto a dónde va, pero esto sí nos refleja claramente que hay un sector muy importante en Occidente que quiere ese enfrentamiento directo. Y por supuesto ese enfrentamiento directo convencional tiene un riesgo enorme de terminar en un conflicto nuclear. Siempre pensamos, tradicionalmente en los últimos 30 40 años, teníamos esa idea de que un conflicto nuclear pues acabaría con la humanidad. No es así. Las expectativas que tienen todos los ejércitos, pues evidentemente el desastre sería impresionante, pero hay distintas modalidades de armas estratégicas, nucleares, no nucleares, electromagnéticas, que crean un contexto imprevisible. Pero también sabemos que desde un conflicto convencional, en el momento en que se convierte en una amenaza para alguna de las dos partes, el riesgo de conflicto nuclear es evidente. Es evidente y además, en este caso, por cualquiera de las dos partes. Cuando se ha hablado ahora ya en una situación de crisis como la que estamos, de si este va a atacar o si la OTAN va a atacar o si Rusia va a atacar, bueno, es que ahora una vez que a las dos partes les entra y difunden el miedo frente a la otra parte, esa difusión del miedo en buena parte lo que hace es alimentar o autojustificar el ataque. Con lo cual, yo creo que ya llegados a un nivel, esto puede pasar por cualquiera de las dos partes, que no tiene por qué ser el que empieza el que quiere la guerra, sino puede ser el que está pensando el que quiere la guerra, o puede ser el que está pensando no quiero la guerra, pero antes de que este me ataque yo ataco. O sea, estamos en una circunstancia de ese tipo. Cualquier mayor escalada, pues como puede ser esta que estaba proponiendo Macron, pues es aumentar el peligro. Pero no nos olvidemos de que se diga una cosa de otra, los franceses y los ingleses están disparando contra territorio ruso de forma constante ya desde hace meses. Que esos son casos de guerra, provocaciones de guerra evidentes. Por algo y para algo lo hacen. Enrique, si te parece, terminamos contigo. Nos queda nada, un minutillo. Quiero saber qué opinas de estas acusaciones de Rusia, diciendo bueno, pues que Estados Unidos está ya involucrado de facto en este conflicto. Hablaban también de soldados en el campo, en el frente de batalla, pues que están hablando en inglés o en francés, dando a entender bueno, pues que la OTAN ha estado y está involucrada en este conflicto desde el principio. Bueno, creo que siempre es mucho más heroico decir que estás enfrentándote al gran hegemón mundial que no decir que estás perdiendo decenas de miles de hombres y que estás poniendo contra las cuerdas la economía nacional y los sistemas de bienestar nacionales contra un país como Ucrania, ¿no? Entiendo que siempre es mucho más heroico
y mucho más emotivo. También entiendo que algo tiene que decir Kremlin en un momento en el que parece que el paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania puede estar muy cerca de aprobarse, porque los demócratas están reuniendo ya las firmas para que esto se vote en el Congreso y parece que los números salen para que esto pueda salir adelante, y algo tienen que decir, ¿no? Yo sí que quería terminar recordando una cosa. La provocación, la gran provocación, la comete Vladimir Putin cuando se salta el orden internacional e invade Ucrania. Cuando, por ejemplo, viola el memorándum de Budapest que obligaba a los países occidentales a proteger Ucrania de una agresión rusa. Por ejemplo, cuando desolla a Naciones Unidas cuando le han pedido abandonar Ucrania, ¿no? Y al resto de organizaciones internacionales. Aquí la provocación no es la de Occidente, que está tratando de ayudar a un país soberano a defenderse de una agresión. La provocación, evidentemente, es del que agrede, del que ha ocupado un territorio con artillería, con fusiles, con balas y con misiles. Por cierto, disparando contra la población civil en muchos casos para tratar de generar un mantra de terror, ¿no? Por tanto, ¿qué quieres que te diga? Yo terminaría diciendo un poco lo mismo. Es mucho más fácil decir que estás ganando un hegemón que no que estás perdiendo o que estás, digamos, enfangado en una guerra interminable con Ucrania. Pero yo no veo F-35. Es cierto que puede haber especialistas occidentales en Ucrania. Es cierto que puede haber labores de formación. Es cierto que hay tareas complejas que los ucranianos no saben hacer. Pero es que Occidente tiene un compromiso con Ucrania que ya se recogió en el memorándum de Budapest para proteger a este país a cambio de que renunciara a su arsenal nuclear. Y Occidente, en este caso, está cumpliendo su palabra. Terminamos con esta reflexión. Nos doy las gracias a los tres, José Luis, Enrique, Adrián. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por poner un poco de luz en todos estos asuntos, desde luego bastante tenebrosos, ¿no? Bastante miedo, desde luego, el que da en estos momentos la situación geopolítica, sin duda. Muchísimas gracias. Placer, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buen día también a todos nuestros espectadores. Un día más les digo que no se vayan, porque seguimos con toda la información, como siempre, con la mejor programación, un día más en su casa, en Negocios Televisión.